Nos han enseñado desde la cuna hasta la tumba que ser bueno es el pináculo de la virtud, que la bondad, la honestidad, la compasión y la integridad son los pilares sobre los que debemos construir nuestras vidas y nuestras sociedades. Y en Minmamesins, gran medida es cierto. Sin estas cualidades, la convivencia sería insoportable, la confianza imposible. Pero, ¿es la bondad, entendida como una adhesión inflexible a estos principios en toda circunstancia, siempre la estrategia más sabia? ¿Es siempre eficaz? ¿Es siquiera posible mantenerla sin exponernos a graves peligros en un mundo que, seamos sinceros, dista mucho de ser ideal? Esta pregunta, incómoda y quizás hasta ofensiva para algunos, nos lleva directamente al corazón de una de las lecciones más duras y controvertidas legadas por Nicolás Maquiavelo. En el capítulo 15 de El Príncipe, lanza una afirmación que ha resonado y escandalizado durante siglos. Un líder que desee conservar su poder y su estado debe aprender a poder ser no bueno, imparare a potere essere non buono, y saber cuándo aplicar esa capacidad y cuándo no, según lo dicte la necesidad. ¿Qué significa esto? ¿Es una invitación al cinismo? ¿Una justificación para la tiranía? No necesariamente. Para entender a Maquiavelo, debemos despojarnos de nuestros prejuicios y tratar de ver el mundo a través de sus ojos. Los ojos de un realista implacable, un observador agudo de las dinámicas del poder y de las complejidades, a menudo oscuras, de la naturaleza humana. Su lección no es un endoso a la maldad gratuita, sino un reconocimiento brutal de que, en el teatro del mundo real, la bondad inflexible puede ser una debilidad fatal. Nos advierte que aferrarse a un ideal de virtud, sin considerar las circunstancias concretas, sin entender la naturaleza de aquellos con quienes tratamos, puede llevarnos directamente a la ruina. Hoy nos atreveremos a explorar esta lección difícil, a desentrañar por qué, desde la perspectiva pragmática de Maquiavelo, dejar de ser bueno, en el sentido de abandonar una rigidez moral ingenua, puede ser, paradójicamente, un requisito indispensable para la acción eficaz, para la supervivencia y, en última instancia, para preservar la posibilidad misma de hacer el bien en un mundo imperfecto. La clave para comprender la audaz afirmación de Maquiavel reside en su método fundamental: mirar la verdad efectiva de las cosas, la verità effettuale de la cosa, en lugar de perderse en especulaciones sobre cómo deberían ser. Rechazó explícitamente las utopías y los tratados morales que describían repúblicas y principados imaginarios, perfectos en el papel, pero inexistentes en la práctica. Su enfoque era radicalmente empírico: observar cómo actúan realmente los seres humanos, especialmente aquellos que detentan el poder, y extraer lecciones de esa observación directa, por desagradables que fueran. Y el mundo que Maquiavelo observó, la Italia renacentista fragmentada y en constante conflicto, era un escenario brutal. Era un tablero de juego donde la ambición personal chocaba constantemente con la necesidad colectiva, donde las alianzas eran frágiles y las traiciones frecuentes, donde la fuerza y la astucia a menudo prevalecían sobre la justicia y la piedad. En un entorno así, argumentaba Maquiavelo, un líder que se guiara exclusivamente por los preceptos de la moralidad convencional, ser siempre generoso, compasivo, honesto, fiel a su palabra, estaría invitando a su propia destrucción. ¿De qué sirve ser generoso si tu generosidad es explotada por otros hasta dejarte sin recursos? ¿De qué vale ser compasivo si tu clemencia es interpretada como debilidad y fomenta la rebelión? ¿Cómo mantener la palabra dada a un enemigo que sabes que te traicionará a la primera oportunidad? Maquiavelo veía con claridad que la bondad, cuando es inflexible y no tiene en cuenta la maldad o el egoísmo ajenos, se convierte en una vulnerabilidad. Cita ejemplos, como el del predicador Girolamo Savonarola en Florencia, un hombre de profundas convicciones morales que intentó gobernar basándose en la virtud religiosa, pero que, al carecer de la fuerza y la astucia necesarias para imponer su autoridad y defenderse de sus enemigos, terminó en la hoguera. Su bondad fue ineficaz porque no estaba respaldada por un entendimiento realista del poder y de la naturaleza humana. Maquiavelo, por tanto,
no despreciaba la virtud en sí misma, pero sí criticaba la ingenuidad de creer que se puede gobernar o simplemente navegar por el mundo real, aplicando siempre y en todo lugar los mismos principios morales abstractos, sin considerar las consecuencias prácticas y las duras realidades del conflicto humano. Su obra representa una ruptura radical con la tradición de los espejos de príncipes que le precedieron, los cuales solían pintar retratos idealizados del gobernante virtuoso. Maquiavelo ofreció, en cambio, un espejo mucho más crudo, uno que reflejaba el mundo tal como era, con todas sus imperfecciones y peligros. Entonces, ¿qué significa exactamente aprender a poder ser no bueno? Es crucial disipar la interpretación simplista de que Maquiavelo abogaba por la maldad sistemática o el abandono de toda moralidad. Su planteamiento es más sutil y pragmático. No se trata de abrazar el mal como un fin en sí mismo, sino de adquirir la capacidad y la flexibilidad psicológica para actuar de maneras que transgreden la ética convencional, cuando la necesidad lo exige imperiosamente. La palabra clave aquí es necesidad, necessità, un concepto recurrente en Maquiavelo que se refiere a las circunstancias apremiantes que amenazan la supervivencia del Estado o del propio líder. Ante la necesidad, argumenta, las consideraciones morales habituales pueden tener que subordinarse a la acción eficaz requerida para evitar un mal mayor. Aprender a no ser bueno implica, por tanto, desarrollar una mentalidad estratégica que evalúe las acciones no solo por su conformidad con un código moral abstracto, sino principalmente por sus consecuencias prácticas en el mundo real. Maquiavelo sugiere que un príncipe debe cultivar la apariencia de virtudes como la misericordia, la fe, la humanidad, la integridad y la religiosidad, ya que estas cualidades generan apoyo y buena voluntad. Sin embargo, advierte, debe estar mentalmente preparado y dispuesto a actuar de forma contraria a estas virtudes si la necesidad le obliga a ello. No se trata de ser un hipócrita constante, sino de poseer una versatilidad que le permita adaptarse a las circunstancias cambiantes. Si mantener la palabra dada pone en peligro el Estado, quizás sea necesario romperla. Si la clemencia fomenta la desobediencia y el caos, quizás sea necesaria una crueldad bien empleada para restaurar el orden rápidamente y evitar sufrimientos mayores a largo plazo. La habilidad reside en este juicio pragmático, saber cuándo ser león y cuándo ser zorro, cuándo mostrarse generoso y cuándo ser parco, cuándo ser compasivo y cuándo ser severo. La distinción maquiavélica entre ser y parecer es fundamental aquí. Él reconoce el valor inmenso de parecer virtuoso, pero advierte contra la rigidez de serlo siempre, si eso conduce a la inacción o a la ruina. La verdadera maestría política desde esta perspectiva radica en saber navegar esta tensión, en utilizar la apariencia de bondad como herramienta estratégica, pero sin permitir que un apego inflexible a ella impida tomar las acciones, a veces desagradables, que la cruda necesidad impone para la supervivencia y la eficacia. No obstante, esta lección maquiavélica sobre la flexibilidad moral y la primacía de la necesidad no está exenta de un peso considerable, tanto ético como psicológico. Es, sin duda, la parte más inquietante de su pensamiento, aquella que choca frontalmente con nuestra arraigada valoración de la bondad, la coherencia y la transparencia. Admitir que la eficacia en el mundo real puede requerir acciones que consideraríamos moralmente reprobables en abstracto es profundamente perturbador. Para el líder que debe tomar estas decisiones, el fardo puede ser inmenso. ¿Cómo se reconcilia la conciencia personal con la ejecución de actos crueles, aunque se justifiquen por la razón de Estado o la prevención de un mal mayor? ¿Dónde se traza la línea entre la necesidad pragmática y la simple ambición personal disfrazada de realismo? El riesgo de autoengaño y corrupción es enorme. La justificación de la necesidad puede convertirse fácilmente en una excusa conveniente para ejercer el poder sin restricciones, para satisfacer la propia crueldad
o para eliminar rivales incómodos. Maquiavelo mismo parece consciente de esta tensión, aunque no se detiene en explorar sus implicaciones psicológicas para el individuo. Su enfoque está en la eficacia política, en la supervivencia del Estado como bien supremo. Podría argumentarse que él veía la esfera política como un dominio con sus propias reglas, una realpolitik, donde la moralidad privada debía a menudo ceder paso a las exigencias brutales de la lucha por el poder. Sin embargo, esto no elimina el dilema ético ni el posible coste para la integridad del individuo que adopta esta filosofía. Es posible aprender a no ser bueno selectivamente sin que esa capacidad termine por erosionar por completo la propia brújula moral. ¿Se puede entrar y salir del mal necesario sin quedar manchado permanentemente? Maquiavelo no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas. Su legado, en este sentido, es más una descripción cruda del dilema que una solución reconfortante. Que aunque su análisis se centra en el príncipe, la pregunta resuena también en nuestras vidas cotidianas. Existen situaciones en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, incluso en la gestión de nuestros propios impulsos internos, donde una bondad excesiva, una ingenuidad o una falta de firmeza nos perjudican, donde una dosis de realismo maquiavélico, entendida como la capacidad de poner límites, de decir no, de tomar decisiones impopulares pero necesarias, podría ser beneficiosa. La lección dura de Maquiavelo nos obliga a confrontar estas preguntas incómodas, a examinar los límites de nuestra propia moralidad frente a las complejidades de un mundo imperfecto. En conclusión, la lección más dura que nos ofrece Nicolás Maquiavelo es este desafío frontal a nuestra concepción idealizada de la bondad. Su afirmación de que un líder eficaz debe aprender a poder ser no bueno no es una apología de la maldad, sino un reconocimiento pragmático y a menudo doloroso de que la acción en el mundo real, especialmente en la arena del poder, puede exigir una flexibilidad moral que nos resulta incómoda. Nos obliga a considerar que la adhesión rígida a principios virtuosos, sin tener en cuenta las circunstancias y la naturaleza humana, puede conducir a la ineficacia y a la ruina. Maquiavelo nos presenta un espejo que refleja las complejidades y las contradicciones de la lucha por la supervivencia y la influencia en un mundo imperfecto. Entender su perspectiva no significa necesariamente adoptarla como guía moral personal, ni justificar la tiranía o la crueldad gratuita. Significa, más bien, adquirir una comprensión más profunda y realista de las dinámicas del poder, despojándonos de la ingenuidad y el idealismo que a menudo nos impiden ver las cosas como son. Es una herramienta para analizar críticamente el comportamiento de los líderes y las fuerzas que mueven la historia, pero también para reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo equilibramos nuestros ideales éticos con las exigencias prácticas de la vida? ¿Cómo podemos ser eficaces en la consecución de nuestros objetivos sin traicionar nuestros valores fundamentales? ¿Cómo discernimos la verdadera necesidad de la simple conveniencia o la ambición disfrazada? Maquiavelo no nos da respuestas sencillas, pero nos plantea las preguntas esenciales. Su legado más perdurable es quizás esta invitación a confrontar la tensión inherente entre la moralidad que aspiramos y la realidad que enfrentamos, armados con una conciencia más aguda de las duras lecciones que la historia y la naturaleza humana nos enseñan. Comprender esta lección, incluso si elegimos conscientemente un camino ético diferente, nos hace menos vulnerables al engaño y más capaces de navegar las complejidades del mundo con una mezcla de realismo y, quizás, una sabiduría más profunda y probada.